Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señora ministra, no me hable de usted de inconstitucionalidad, porque aquí los únicos inconstitucionales son el Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene 3 sentencias por pisotear la Constitución y vulnerar derechos fundamentales. Y mire, si hablamos de exmiembros de partidos, ahí tienen ustedes un escaño vacío. A lo mejor nos está viendo desde la cárcel el Partido Feminista y a lo mejor está en la cárcel por ser poco feminista. No me haga así, que sabe de lo que hablo. Bien, el pasado martes, sin ninguna sombra de duda, dejamos claro en esta tribuna que la posición desde el Grupo Parlamentario Vox respecto tanto de la forma como del fondo es un total desacuerdo con los 3 proyectos de ley que hoy debatimos de manera atropellada y acumuladamente. El PSOE está claro que maneja la mesa de este Parlamento y, en este caso, con la complicidad del Partido Popular. Y es ese bipartidismo el que ha decidido que en 12 minutos hagamos un paripé y no un auténtico debate sobre la financiación ya acordada, sellada, privilegiada, singular, diferente y ad hoc de 2 comunidades autónomas españolas, mientras las otras 15 regiones están en la lista de espera de la ministra de Hacienda desde 2019 para hablar de lo suyo, de su financiación. Miren, la ministra, que cuando juró su cargo dijo que la mejora de la financiación de las autonomías será una de las cuestiones fundamentales de la agenda del nuevo Gobierno. Dijo que hay que ser capaces de explicar muy bien cómo y dónde se depositan los euros para que los ciudadanos ganen en calidad de vida. Dijo sobre el cupo vasco que lo importante es que sea transparente y dijo que se tiene que explicar de forma transparente cómo se hacen los cálculos, que nunca se ha aplicado de forma exhaustiva de qué manera se valoran los servicios que presta el Estado y que es importante que se tenga en cuenta en este momento que vivimos. Cómo cambia el cuento Caperucita cuando uno se atornilla al sillón azul, ¿verdad, señora ministra? En fin, lo de siempre. Gobierno legal, pero ilegítimo en todos los ámbitos, que ha mentido a los españoles, en su política de pactos, en su política de transparencia. Y en su política de no subiremos los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras, porque, señora ministra, dígame por qué estamos aquí hoy debatiendo la modificación del convenio navarro y el concierto vasco. ¿Por hobby? No, porque ustedes han creado nuevos impuestos para los españoles y tienen que regular su recaudación para las comunidades vasca y navarra. ¿Y a quién han subido los impuestos? A todos los ciudadanos, también a las clases populares. O dígame, ¿quién paga el impuesto al plástico? Usted sabe que solamente con ese impuesto a los plásticos va a recaudar 690 millones de euros, que será mucho más que lo que dejará de recaudar por la bajada temporal del IVA, que serán 630 millones. Por tanto, aquí Hacienda siempre gana. ¿Y quién pierde? Los de siempre, los españoles más humildes. Miren, nosotros amamos, admiramos, nos sentimos orgullosos de la diversidad cultural, artística, patrimonial, gastronómica, lingüística, paisajística, de todos y cada uno de los rincones de España. Una diversidad que nos enriquece y por ello albergamos ese sentimiento de pertenencia a algo más grande y que cohesiona esa diversidad, que es nuestra nación, nuestra patria y España. Así que miren, desde el Grupo Parlamentario Vox partimos de un principio consagrado en nuestra Constitución. Para nosotros, todos los españoles son iguales ante la ley, por tanto, atendiendo ese derecho fundamental y principio constitucional, ninguna norma, ningún acuerdo y ningún convenio puede vulnerar dicho principio. Y aunque muchos de ustedes harán referencia a los derechos históricos para justificar cuestiones que nada tienen que ver, nosotros esto ni lo discutimos ni lo negamos. Lo que sí decimos es que, apelando a la igualdad, a los artículos 31 y 138 de la Constitución, ningún acuerdo firmado dentro del marco constitucional puede quebrar el principio de solidaridad y las diferencias entre los estatutos no podrán implicar nunca privilegios económicos y sociales. Y el asunto de fondo no es la forma en la que se establecen las relaciones entre las comunidades vasca y navarra y el Estado, que sea esto un privilegio en sí o contravenga la Constitución, sino que es el resultado de esa relación y de ese convenio, de ese acuerdo, el que choca contra los principios de solidaridad y de igualdad. Porque ustedes, Gobierno del PSOE y también del Partido Popular, siempre han construido la casa por el tejado. Es decir, los convenios Navarro y Concierto Vasco son un acuerdo político, un acuerdo en el que se decide
cuántos recursos del Estado se van a quedar en estas comunidades y, por tanto, van a financiar sus servicios públicos, su sanidad, su educación, sus universidades y no van a revertir en el resto de España. Miren, no sería un privilegio si al realizar la operación matemática inversa, es decir, manteniendo todo constante, recaudación, competencias, calculásemos qué recursos les corresponderían a las comunidades vasca y navarra por el método del régimen común. Si el resultado de esa operación matemática y no política arrojase la misma cifra que se desprende del convenio y del concierto, entonces ustedes demostrarían que no hay privilegio, pero ustedes saben que no es así. Y ha habido y hay diversos autores, investigadores, artículos y estudios a lo largo de los años que han demostrado precisamente lo contrario. Y es que tanto el convenio navarro como el concierto vasco generan más recursos para estas comunidades, porque ustedes pactan el resultado y luego ajustan el método. Porque hablamos de las dos comunidades españolas con mayor renta per cápita y que nosotros nos alegramos mucho que los vascos y que los navarros puedan disfrutar de una mejor fiscalidad, de una mejor sanidad, una mejor educación, aunque en el caso concreto de la comunidad vasca aún podría ser mejor si el partido que gobierna allí desde hace más de 40 años no fuera uno de los partidos con más casos de corrupción de España, donde ha habido mordidas, comisiones ilegales y otros chanchullos que han desviado dinero público a fines particulares, privando, por tanto, a los ciudadanos vascos de recibir mayores y mejores servicios públicos. Y es que la corrupción en España es una sombra que se cierne sobre muchos políticos. Por tanto, nosotros únicamente nos posicionamos contra esos privilegios que conlleva inyectar más dinero público a ciertas regiones al suponer un agravio comparativo para el resto de los españoles. Y hay literatura suficiente en España de todos los signos, colores y partidos en contra de estas fórmulas de financiación ad hoc para dos comunidades autónomas, pero nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Está la opacidad que alegaba la señora Montero cuando no era ministra, está el cuponazo del señor Iceta cuando tampoco tenía cartera, en fin, que ustedes cambian de discurso como de chaqueta y dependiendo de dónde estén y el sillón que ocupen, que es lo más penoso, cambian sus principios y los cambian porque no los tienen, simple y llanamente. Nosotros, miren, diremos exactamente lo mismo en Madrid, en Toledo, en Navarra, en Murcia, en Barcelona. Igualdad, igualdad e igualdad. Los que enfrentan precisamente son ustedes, los socialistas, y el PP lo hace con 10 años de retraso, pero acaba haciendo lo mismo. Enfrentan regiones de España en una lucha abierta por el agua, enfrentan regiones con el dumping fiscal, enfrentan hombres con mujeres, enfrentan personas LGTBI con heteros, enfrentan trabajadores con empresarios, ricos con pobres, arriba y abajo, y los enfrentan porque en su ADN, su esencia y su razón de ser proviene de la lucha, del enfrentamiento y del revanchismo. Hace siglos fue la lucha de clases y su rédito no está en avanzar ni en progresar. Su rédito partidista e interesado está en algo que es muy antiguo, esto de divide y vencerás. Y desde Vox apelamos precisamente a todo lo contrario, al sentimiento de convivencia, de concordia, de unidad, de solidaridad, y eso es lo que ustedes detestan. Miren, que nosotros tengamos opiniones o ideas diferentes sobre asuntos y debates que ustedes quisieron ya cerrar hace años mediante su totalitarismo e imposición del discurso único, esto es lícito y forma parte del juego democrático, de la pluralidad de la que ustedes hablan. Pero claro, como al señor Sánchez de vez en cuando le traiciona el subconsciente, ayer lo dijo en la sesión de control, que quiere que todos vuelvan al redil, sí, al redil, a eso se lo dijo al Partido Popular. Y es que, claro, el señor Sánchez es el pastor y ustedes son las ovejas que balan y avalan las fechorías del señor Pedro Sánchez. Sus fechorías continuas contra los españoles, contra los más débiles, contra las mujeres y a favor de los delincuentes. Y con nosotros saben que no van a contar porque no somos rebaño de ningún pastor. Hemos venido única y exclusivamente a servir a los españoles. Y miren, ustedes defienden esta forma de financiación de Navarra y las provincias vascas, sí, las provincias vascas, con un solo fin, los votos. El comodín del voto nacionalista, por si acaso,
Con Cataluña lo hacen de otra forma, lo hacen vía presupuestos generales del Estado, aprobando las enmiendas estas que dice el señor Bel, que él mismo dice que le quedan muy bonitas. Pues así, y aquí todos callados. Yo creo que basta ya y basta ya de mercado persa y de compra de voluntades. Y miren, para terminar, les voy a traer a su memoria histórica un caso paradigmático a cuenta del Convenio Navarro. ¿Se acuerdan ustedes hace unos años lo que pasó con el IVA de la Volkswagen en Navarra? Allí se recaudaba el IVA por la Hacienda Foral a cuenta de la venta de vehículos que hacía la Volkswagen a una filial que tenía su domicilio fiscal en Barcelona. Esta filial era la que exportaba los vehículos a la Unión Europea y a otros países. En este triángulo, quien recaudaba era la Hacienda Foral de Navarra. Pero luego, quien solicitaba la devolución del IVA era esa sociedad filial ubicada en Barcelona. ¿Y a quién le solicitaba la devolución? ¡Oh, sorpresa! A la agencia tributaria, ¿verdad? Es decir, a la caja del resto de los españoles. Hacienda levantó por esto un acta de inspección de 1.700 millones de euros a Navarra, que por obra y gracia del señor Montoro acabamos pagando esa irregularidad también el resto de España. Por tanto, el Grupo Parlamentario Vox se opone a la existencia de regímenes económicos especiales por cuanto no hacen sino profundizar en las desigualdades entre los españoles sometidos al régimen común y los sometidos al régimen especial. Por tanto, frente a esto, Vox lo que propone es un Estado al servicio de la unidad de España, en el que no haya diferencias entre regiones ni entre españoles por cuestión del lugar en el que residan o trabajen. Al contrario, nosotros creemos que es necesario fortalecer precisamente los vínculos entre españoles y garantizar la igualdad entre ellos, con el fin de asegurar la prosperidad y el bienestar de nuestra patria y conseguir un Estado en el que no existan 18 ordenamientos jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cañizares.